Ahí vemos y listo. Entonces, muy buenos días para todos. En las clases de fisiología pasada hablábamos entonces de las fases de la digestión. ¿Qué cuáles son? Ya vimos entonces la fase cefálica, la fase oral o bucal, ¿sí? Vamos a seguir con la deglución, el proceso de deglución, ¿sí? La fase esofágica, la fase gástrica o estomacal, como quieran llamarlo, la fase intestinal, ¿sí? Que son muy importantes pues en todo este mecanismo de la digestión como tal. Hablábamos entonces que esa fase cefálica era ese estímulo del ambiente que de alguna forma dispara eh, toda esta secreción, ¿sí? Todo este proceso fisiológico que ocurre a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Por eso cuando uno habla que le suena el estómago, ¿sí? Ay, tengo hambre, ¿sí? No más el estímulo del pensamiento de tener hambre hace que pueda moverse ese intestino, que empieces a secretar saliva, que empieces a secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Esto, esta fase entonces es muy importante, esa fase cefálica. Nosotros como veterinarios debemos de aprender algo que es el reflejo condicionado de Pavlov, ¿sí? Que pues muestra, digamos, esta fase cefálica de la digestión, pero también es importante para los veterinarios porque de ahí nace el comportamiento animal o se empiezan a hacer estudios sobre ese comportamiento animal, en especial pues con el canino, en el cual pues ellos manejan reflejos condicionados. Entonces, yo pongo ciertas condiciones, por ejemplo, el perro no más con escuchar o el gato no más con escuchar que ustedes le abren el paquete de comida, él ya de una vez se alegra, se bota, ¿sí? Eh, y es debido a que es importante entonces esta fase cefálica, reflejo condicionado de Pavlov, entonces es muy fácil, era que Pavlov cogía con una campanita y hacía sonar una campanita en el momento en que iba a alimentar los perros y después empezaron a hacer estudios y demostraron que también se estimulaba inclusive la secreción de ácido clorhídrico, no solamente de saliva, sino también de ácido clorhídrico. Entonces, pues todos esos acontecimientos son muy importantes y ustedes los deben de tener en cuenta, ¿sí? Va a ocurrir lo mismo. Ya hablamos de la producción entonces de esa saliva, ¿sí? Eh, Vamos a ver más adelante la producción de ácido clorhídrico, la secreción de las enzimas pancreáticas, la secreción biliar, ¿sí? Todo ese tipo de secreciones se estimulan en la fase cefálica de la digestión, ¿sí? Sí. Luego vimos la fase oral. En la fase oral va a pasar exactamente lo mismo que está pasando en la fase cefálica, pero a comparación ya está el bolo en la cavidad oral, ¿sí? En el cual van a jugar papeles importantes la masticación, ¿sí? La ensalivación del alimento que va a estimular también, digamos, a las papilas gustativas o va a estimular aún más el sabor del alimento, ¿sí? Que esa saliva también va a lubricar ese alimento para que pueda ser pasar a la siguiente etapa, que es la deglución, ¿sí? Y que esa saliva tiene una producción primaria y una producción secundaria, que la porción primaria es por los acinos, esa secreción primaria,
en la cual pues se van a secretar también algunas proteínas y algunas eh, enzimas, ¿no? Como por ejemplo la amilasa y la lipasa a nivel de la saliva, ¿sí? Y que esa amilasa y lipasa entonces empiezan las digestiones de ciertos alimentos, como por ejemplo los carbohidratos y la digestión inicial de las grasas. Obviamente que eso tiene que tener una activación también a nivel de estómago, o sea, su mayor activación también es a nivel del estómago, ¿sí? Que es rica en bicarbonato, al final en potasio, que esto ayuda de alguna manera a neutralizar el pH gástrico en algún momento. Por ejemplo, en el rumiante es muy importante para que no se genere una acidosis ruminal, por ejemplo, o un timpanismo. ¿Sí ves? Porque el ambiente en donde se está generando la fermentación es un ambiente también no solamente gas, sino líquido. ¿Sí ves? Y que hablábamos en el cuadrito que ustedes, ¿no? Que la producción de saliva de la vaca es de 150 litros. Imagínate uno producir 150 litros. Y ahí yo les decía, a comparación de su tamaño, esa comparación de su tamaño con su producción, pues la producción de saliva es bastante grande. ¿Sí? Que si lo queremos, que si queremos afrontar estas clases de fisiología, en patologías en las cuales los animales, eh, digamos, que tengan problemas con las glándulas salivales o algo, entonces tenemos un mucocele o un cialocele. Entonces, ¿qué es un cialocele? Haga de cuenta que el perro le llega como inflamado, pero de un lado del cuello y deformada la cara un poquito. Y ustedes palpan y van a sentir ahí que hay líquido. ¿Sí? Y hay veces uno funciona y no sale sino una agua sanguinolenta. Eso es saliva acumulada. Entonces se produce un aumento de la glándula salival, un aumento de la saliva, puede ser por eh, una adenitis de los ganglios submandibulares. Acuérdense que hay unos ganglios que están aledaños y que pueden obstruir los conductos salivales. Y si se obstruye el conducto salival, pues se va a aumentar la producción de saliva en el área local y va a inflamar al paciente. ¿Sí ves? Que también el proceso de salivación es un proceso para termorregular, por ejemplo, en el perro o en la mayoría de animales, porque si un paciente tiene fiebre o un paciente está acalorado, inclusive los gatos abren la boca, ¿sí? Y empiezan a salivar. Pero como nosotros sabemos que hay varios tipos de glándulas salivales, como unas que son pequeñas, que son sublinguales, ¿sí? Esas van a producir pues más producción acuosa y están más eh, relacionadas con ese tema de la termorregulación, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de las glándulas grandes, como la parótida, la cigomática, las submandibulares y todas estas, que van a ser parte también del proceso digestivo. Entonces, por eso es también toda esa producción. Pero prácticamente lo mismo pasa en las que termorregulan, lo único es que no están conectadas directamente a una glándula superior. Y creo que hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, creo que hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta, dudas? Hablemos ya del tema. Profe, ya que digamos en la fase oral o en la fase, también se construye un instinto a nivel, o sea, como que se secreta ácido clorhídrico. Que si en la fase cefálica se secreta ácido clorhídrico. En la fase oral, estoy preguntando, o sea, digamos La que fase oral es lo mismo. O sea, la fase cefálica empieza el estímulo completo, que es una preparación para que a la llegada del bolo. Ya en la fase oral llega el bolo, pero igual se va a secretar, claro.
se secreta, es lo mismo. Empieza, imagínate, empieza la secreción desde la fase cefálica, o sea, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya en la oral tenemos la comida en la boca. ¿Sí ves? Pero entonces cuando empezaron a hacer esas investigaciones de la fase de la digestión, se dieron cuenta que había una cefálica, porque todo el mundo pensaba que era solamente en la oral en la que se secretaba todos estos componentes de la digestión, ¿sí? Al principio se pensaba eso, para que no se confunda. Entonces, no, la fase oral. Y después, con los estudios de Pavlov, se pudo determinar que hay una fase cefálica de la digestión, que es anterior a esa fase oral. Obviamente que la secreción gástrica se va a ver más aumentada cuando ya el alimento está o la proteína está en el estómago. ¿Sí ves? O sea, cuando el alimento está en la boca, estimula más todas las glándulas accesorias de la boca. Cuando el alimento está en el esófago, va a hacer otra labor. Ahorita ya vamos para eso. Cuando está en el estómago, aumenta la secreción gástrica. Cuando está en el intestino, aumenta la secreción pancreática. ¿Sí? Porque acuérdese que para que se secreten esas sustancias, esas enzimas, tiene que haber varios estímulos, yo ya les había dicho. Un estímulo mecánico, o sea, el alimento. Un componente neuronal, ya hablábamos, entonces ahí está influenciado ¿cuál? El parasimpático y el sistema nervioso enteral. ¿Sí? Y un estímulo endocrino, ¿sí ves? Por eso hablábamos al inicio que el tracto digestivo era bonito explicarlo porque eh, muestra los diferentes tipos de comunicación celular. Y ahora entonces, creo que ahí vamos a alguna otra pregunta, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, dale, preguntas, quiero La, preguntas. ese mito que hay cuando los perros comen pasto, que es para... Es que he escuchado dos, uno de que comen Que se pasto purgan, que es sí, que porque se tienen purgan, tranquilo. gastritis y la otra es que se purgan. ¿Cuál de las dos es Eso, verdad o ninguna de las dos es no, verdad, eso es profe? mentira. Porque hay que diferenciar ya, yo les estoy acá, digamos, mostrando cómo es el proceso de digestión. También les voy a dar algo de rumiantes como para que comprendan un poco más y en su nutrición. Pero hay que empezar por acá, ¿sí es? Porque digamos ya todos los profesores van a un ritmo. Entonces, el perro es un carnívoro no estricto, para que aprendan ustedes. Y el gato es un carnívoro estricto. ¿Qué pasa? Que el perro, en su curiosidad, se come el pasto, pero como no tiene las enzimas para degradar el pasto, de una vez irrita la mucosa gástrica y genera el vómito. Y la gente piensa que porque el perro está haciendo eso, que vomita o algo así, que se purgó, que porque bota el pasco bilis. Entonces, ¿qué pasa? Pasa al estómago y descarga la secreción biliar, se irrita porque no hay enzimas para degradar el pasto y vomita la bilis. El vómito es bilioso y espumoso, con secreción gástrica. Pero es falso. No, no atraviesa ni siquiera el estómago, o sea, el intestino proximal. Es falso. No, sí, la otra era que supuestamente también lo hacían que porque les daba gastritis. Entonces, bueno, Generan obviamente ya gastritis. viendo todo esto, sí. Es al Entonces revés. tenía esa pregunta. Sí, es que pues, Es al bueno, revés. mitos urbanos o cosas que nos dicen los Sí. abuelitos. No, nosotros, sí, exacto. Nosotros sí tenemos ahí son mitos, pero pues ellos, digamos, en su infinita sabiduría, pues desconocen ese tema. Pero pues, digamos, tú ya puedes, digamos, llegar y decir que es falso. Y ya sabes que el perro es un carnívoro no estricto, o sea que no va a tener igual enzimas para digerir algunos
componentes y tú sabes que, digamos, el carbohidrato del pasto es un carbohidrato estructural, que es un carbohidrato de difícil digestión, por eso para su digestión se necesita la fermentación del rumen, ¿sí ves? Entonces eso es falso. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí es cierto que los perros o los animales de compañía funcionan como un órgano de somatización externa. Esos son de las medicinas alternativas, ¿sí ves? Entonces, y es una creencia también, hablando de las creencias, y digamos es que funciona como un órgano de somatización externa, que quiere decir que el perro y el gato, inclusive los animales de compañía, el caballo también, son una válvula de salida de las patologías que hay en un ambiente familiar o en un individuo. Entonces, la palabra correcta es que el perro y el gato somatizan las enfermedades de las personas, bien sean no solamente a nivel eh, físico, fisiológico o patológico, sino también a nivel emocional. ¿Sí ven? Por eso, digamos, trabajar con los animales es una bendición de Dios, porque tú intentas de salvarle la vida al animal, eso es lo que te interesa, para eso tú estudias, para eso tú te esfuerzas. Y hay que aprenderlo, digamos, desde ahorita, ustedes enfocarse en de que van a hacer y vamos a hacer en el futuro, en el futuro vamos a ser los profesionales más importantes. ¿Por qué? Porque ahorita los animalitos se están acabando. ¿Y de quién depende? ¿De qué depende? ¿De quién? Pues de nosotros, porque si no, nos vamos a quedar sin animalitos por Profe, todo ese ¿usted cambio qué, climático y todo eso. Dime. profe, ¿usted qué piensa de que la decanatura le quiere renombrar o pues que le quiere cambiar el nombre a la facultad? ¿El nombre de la facultad? Sí, profe. Eh, no sé, no he escuchado nada de eso. Pues es que a nosotros nos llegó un correo que supuestamente están mirando la opción de renombrar la facultad por ciencias agropecuarias y no sé qué más. Empresas agropecuarias. Más grande, porque ahí se va a unir, o de pronto van a mirar si se pueden volver médicos veterinarios y zootecnia, como la UCA. La UCA es ciencias agropecuarias. Es por mejorar, claro, todo es por mejorar. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender, y a mí me parece, ya que tocas el tema, como muy importante igual, porque es que la universidad, como tuvo un problema económico alguna vez por allá, yo no sé qué pasó, eh, pues hubo ese problema, bueno, pero la facultad siempre ha tenido, o sea, la facultad siempre ha estado, y fue las pocas que quedaron, ¿sí ves? Y ya tienen todos los papeles, pues, digamos, para salir digamos, los profesionales que he conocido de la San Martín son buenos, y son chinos jóvenes también, y es por el método de enseñanza, entonces, digamos, la facultad va a existir siempre, eso no va a caer nunca, antes iremos creciendo más, y el decano es muy buen decano, le mete la ficha, entonces... yo creo que nos va a llevar por un buen camino. Entonces no se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, muchachos. Listo.
Entonces entramos en la fase de la deglución. Después de toda esa masticación, de todo esa eh, degradación inicial del alimento, en salivación, gusto, pasamos a la fase entonces de la deglución. Esa deglución puede iniciarse de una forma voluntaria. O sea, nosotros sabemos en qué momento pasamos el alimento y pasa. Esa es la deglución. O si necesitamos masticarlo un poquito más o un poco más. ¿Sí? Lo mascamos y finalmente lo pasamos. Lo mismo lo hacen los animales. ¿Sí? Entonces inicia con una forma voluntaria. Yo le doy la orden. Mediada por reflejos. ¿Sí? Entonces acuérdense que entonces la deglución vendría a ser un reflejo. Cuando nosotros estamos evaluando los pares craneales, de algún modo hacemos el reflejo de deglución. ¿Sí? Ahí estamos evaluando cuál nervio. ¿Qué par craneal? Glosofaringio. Ese reflejo de deglución es una secuencia entonces de eventos que va a impulsar la comida desde la boca hacia la faringe. Luego de la faringe pasa al esófago y finalmente al estómago. En este momento se va a inhibir la respiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se inhibe la respiración, pues el paciente se va a broncoaspirar. ¿Sí ves? Los perros son muy fácil de broncoaspirarse. Con la propia salida se broncoaspiran. Porque les da desespero. ¿Por qué? Por su comportamiento compulsivo. ¿Sí? Lo mismo ocurre porque inicialmente en las fases, en los neonatos, en los bebés, en los cachorritos, porque se pueden broncoaspirar sencillamente porque este reflejo no está completamente maduro o no se da completo y se puede broncoaspirar. ¿Sí ves? Entonces es muy importante esto. Siempre que nosotros vamos a generar deglución, entonces hay una serie de eventos que hacen que la laringe, la tráquea, no se cierre y no pase entonces el alimento. Cuando no ocurre eso, digamos, no nos concentramos porque como es una actividad voluntaria, o sea, que yo la genero, y está dada por reflejos, si yo, o no sé, si les ha pasado, digamos, están riendo y están comiendo, se le viene por la nariz. ¿Sí les ha pasado? Sí, Que están profe. Sí, tomando profe. algo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? O que digamos, se le va un granito de arroz por allá y que, ay, se me fue por el camino viejo. Y empieza a toser. ¿Sí es? Entonces eso es porque sí, es generada por un acto voluntario, pero hay unos reflejos que su labor no es solamente permitir la apertura de la faringe, sino también cerrar la laringe y la vía respiratoria. ¿Sí es? Y estas fases, hay unas fases faríngeas entonces de la deglución. Hay que anotar eso, muchachos.
porque ese es el resumen de un poconón de hojas, prácticamente, por no decirlo así, eso lo tengo hace muchos años, pero es tal cual los acontecimientos, se los voy a dar acá en estos pasos, se da en formas resumidas. Entonces, ¿qué pasa? El paladar blando es empujado hacia arriba y los recesos palatofaringeos se mueven hacia adentro. ¿Eso con qué fin? Con el fin de evitar el reflujo de la comida hacia la nasofaringe y la comida entonces sigue por la faringe. Vamos a ver cómo está clasificada esa, cómo es que se genera esto en unos dibujos. ¿Sí? Entonces, ese paladar blando se empuja hacia arriba. O sea, ¿ustedes ya vieron la anatomía de esto? Del paladar blando y de todo eso. Sí, profe. Listo. Entonces diría el doctor, ¿qué? Doctor Ricardo, ¿en qué se divide la faringe? En la nasofaringe, en la orofaringe y en la laringofaringe. Nasofaringe. También es llamada la faringe superior. ¿Y cuál es su tarea? Evitar el reflejo de comida otra vez hacia la cavidad nasal. ¿Sí? Toda esa anatomía también tiene que ser importante porque, digamos, como esto es la parte teórica, pues no lo van a entender. Entonces tienen que también estudiar eso. Las cuerdas, en la fase 2, las cuerdas bucales son empujadas. ¿Cuántas cuerdas bucales hay? Muchachos, anatomía. Entonces, bueno, las cuerdas bucales son empujadas hacia la faringe y la laringe se mueve hacia adelante y hacia arriba hacia la epiglotis. ¿Saben dónde queda la epiglotis? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, neutra. ¿La cuerda bucal y el pliego bucal es lo mismo? ¿La cuerda bucal y el qué? ¿Y el pliego bucal? No, porque hay unas cuerdas bucales verdaderas y unas falsas. Es verdad que hay cuatro. Es que yo me acuerdo que en el perro había cuatro pliegos bucales. Pliegues, pero y cuerdas. Es que esa es la duda que tengo. Espera, ya le digo. Profe, ¿y la epiglotis no queda un poquito más abajo de la base de la lengua? Porque hasta donde tengo entendido, eso hace dividir, digamos, la parte respiratoria y la parte del sistema digestivo, para que no se vayan las cosas que no deberían irse Exacto. al sistema. ¿Sí Ahí queda viene ahí? el canal epiglótico. Viene el canal epiglótico,
¿sí? Los anillos, ¿te acuerdas que conforman el cricoides, el aritenoides y el ioides? ¿Sí es? Y que esa epiglotis se va, digamos, a encontrar también con el paladar blando, ¿sí es? Pero o sea, eso también es muy importante y tienen que tenerlo en cuenta en su anatomía para cuando vayan a generar una intubación en un perro, ¿sí ves? ¿Y cuál es la función de esa epiglotis? Evitar que la comida entre a la tráquea y se abre el esfínter esofágico superior. Acuérdense en que el esfínter esofágico superior es el que va a estar al lado de la boca, o sea, arriba, en la porción de arriba, y el inferior, el que está en contacto entonces con el estómago. Sí, eso también. Toda esa anatomía hay que tenerla en cuenta. ¿Sí es? Se abre el esfínter esofágico superior, se relaja para recibir el bolo de la comida, esa es la fase 3. Los músculos constrictores superiores de la faringe se contraen y el bolo se desplaza entonces hacia la faringe. Esas son las fases de la deglución. 4 fases de la deglución. Ahora, vemos dónde está la nasofaringe, mire. Miren la nasofaringe. Encima del paladar. ¿Y qué hace? Pues que esto se cierra, mírenlo como está acá. Sube. Mírenlo. ¿Para qué? Pues para que el alimento no se vaya a devolver por la cavidad nasal. Mire la posición de la lengua. ¿Sí? La lengua, lo que va a hacer toda esta porción, es ser empujado, desplazada hacia arriba, ¿sí? Con el fin de que el alimento no se devuelva a la cavidad oral, o sea, que pase, que permita el avance. Mira lo que hace la laringe. La laringe pues se va a venir hacia este lado, se va a cerrar. ¿Y con qué fin se cierra? Ah, ustedes tóquense en donde tienen la tráquea. Es la que uno se toca que dicen que es la manzana de Adán, ¿no es cierto? Eso. Debajo de eso viene la tráquea de nosotros, ¿sí? Ahí nos la palpamos. Si nos tocamos ahí duro, tosemos. Entonces mira dónde viene la tráquea. Lo mismo pasa en los animales. Y detrás de la tráquea viene el esófago. ¿Sí? Por eso la laringe tiene un papel muy importante porque la laringe lo que va a hacer, la laringofaringe es esta porción, ¿sí? Es coger y cerrar la tráquea y abrir el esfínter esofágico superior, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Todo esto, gráfica, resume, obviamente que yo se las doy para que ustedes las escriban y no se les vaya a olvidar, porque si yo les hablo acá y no escriben, pues sencillamente se va a olvidar.
Preguntas. Cuando ustedes van a entubar, entonces cuando ustedes van a entubar, ¿qué hacen? Bajan la lengua, ¿sí? O sea, están acá, van a ver el paladar, van a ver la epiglotis, ¿sí? Hay veces que cuando hay una... bueno, nosotros hemos hablado de... Ah, sí. Bueno, respiratorio más adelante. Elongación de paladar blando. En los perros braquicefálicos como el bulldog francés, el pug, el shih tzu. Por eso los perros roncan. Porque este paladar blando se mete sobre la laringe y no deja que cierre y genera un ronquido por la vibración. ¿Sí? Eso es un problema respiratorio que también me puede predisponer a una broncoaspiración. ¿Sí ves? Entonces uno que hace que coge por la vía oral y acá la epiglotis la empuja, la alza, la desplaza y pasa el tubo endotraqueal. En cambio, una sonda esofágica, usted no necesita hacer fuerza, sino pasa directamente. En cambio, acá ustedes tienen que abrirle la boca al perro y bajarle la epiglotis, pasar por el canal epiglótico y finalmente llegar a la tráquea. ¿Sí ves? Sonda nasoesofágica también existe. Entonces, desde la nariz me vengo por todo, llego a la nasofaringe, mire, y voy a llegar ahí. ¿Cuál es el problema? Que se broncoaspire el animal. ¿Sí ves? Entonces, hay los perros que no tienen una buena sonda o que la sonda se suelta, se broncoaspiran. Entonces, para eso yo hago es una sonda esofágica. Hago un corte en el esófago y le meto la sonda por ahí. Pacientes de UCI que hay que alimentarlos con sonda. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar todos estos estímulos que yo les nombraba, porque todas estas actividades que se generan son voluntarias en algún inicio, mediada por reflejos. Ya cuando el alimento está en el esófago, en su primera porción o en su porción inicial, una onda peristáltica se inicia desde ahí con la contracción de los músculos constrictores superiores de la faringe. Desde ahí comienzan ya las ondas peristálticas, con esa contracción de esa faringe. Y acuérdese que una onda peristáltica va a hacer que el alimento vaya en posición eh, oral, ¿sí? O sea, oral, posición o movimiento oral se va desde la boca hacia el ano. Y a oral, al revés, se devuelve. ¿Sí? O sea que cuando la vaca está haciendo rumia, a Neuta que le gustan las vacas, cuando está haciendo rumia, cuando está rumiendo, está generando una onda peristáltica o antiperistáltica, o en otro nombre, oral o aboral. Antiperistáltico. Ah, no, es un peristaltismo, profe, porque él tiene que realizar movimiento muscular para devolver la comida a la cavidad bucal, el bolo Por alimenticio. eso, y si lo devuelve, ¿cómo sería? Antiperistáltica, porque el peristaltismo es el movimiento que realiza el músculo para mover el bolo. Hacia adelante, o sea, en dirección oral, que es desde la cavidad oral hacia el ano. ¿Sí ves? Y si la devuelve sería entonces también a oral, dice una dirección a oral, el alimento se devuelve.
señor. Y se da por movimientos antiperistálticos. ¿Sí? Obviamente que cuando nosotros, no sé, vamos, bueno, creo que ya hablamos algo de movimientos, hablábamos que sí, había movimientos peristálticos y movimientos de segmentación, que el peristáltico era de avance y que el de segmentación era de mezclado, ¿sí? Pero en cuanto a la clasificación de los peristálticos, hay entonces peristálticos y antiperistálticos, ¿sí? Por eso, digamos, en algún momento se puede generar un problema más en el perro que se llama intususcepción. Que la intususcepción es, digamos, que un intestino se mete, por decirlo así vulgarmente, dentro de otro intestino, ¿sí? Y es debido, digamos, a una alteración en todos esos movimientos, porque se generó un movimiento peristáltico y uno antiperistáltico, y finalmente el intestino se metió dentro del mismo intestino. Eso es como una media, por decirlo así. No mete como si fuera doblar al intestino como una media, por una falta en la sincronización de sus movimientos. Hasta ahí pregunta, ¿alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Profe, quiere decir que por eso es que cuando los bovinos ingieren una fibra o no sé, un pedacito de costal, por eso es que hay parálisis ruminal, porque eso se enreda al momento de hacer la deglución. No te entendí, que se te encordó. ¿Cómo? Es que yo he tenido varios casos de que en las vacas se comen un pedacito de fibra, ¿sí? Digámosle un pedacito de costal. Ajá. Entonces presentan parálisis ruminal. Cuando ya, o sea, cuando no se puede hacer nada y se sacrifica el animal, al momento de tú realizar la necropsia, uno se da cuenta que como que se enreda, se hace como un nudo. Eso se da al momento de realizar, al momento de intentar hacer la rumia, o por qué se enreda ese tipo de fibras. Porque finalmente el filtro del rumen va a ser el retículo. Y el retículo es el que maneja, digamos, los movimientos ruminales. ¿Sí ves? Entonces, ¿en dónde es el nudo? Más o menos al nivel del retículo, me imagino. Sí, sí, señor. Exacto, entonces es el retículo el que maneja los movimientos ruminales, digamos, si todos los cuerpos extraños que se pueda comer una vaca van a finalmente a llegar al retículo, ¿sí ves? Entonces, digamos, si es una bolsa, tú sabes que la bolsa es como si tú la doblaras, o sea, es como el ejemplo del vinipel que les di la vez pasada, entre más las enrolle, más difícil de romper es, ¿no es cierto? Sí, Y eso una se bolsa, aprieta. ¿cómo dices? Sí, eso se aprieta. Se aprieta, Diga, exacto, exacto. cuando hay veces que, no sé, cuando uno está de buenas y la vaca intenta hacer la deposición fecal y sale, muchas veces cuando uno no está pendiente de la vaca, queda la bolsa en la mitad del tracto y toca palparla o meter la mano vía rectal para sacar la bolsa y sale es un nudo, como Un una nudo, bolsa. exacto. De todo lo que se aprieta, se vuelve muy fuerte. Entonces eso es complejo. Es complejo. Y veamos la comparación entre el intestino delgado y el intestino y el rumen, o sea, todo ese rumen tan gigante que nos muestran a nosotros. Y finalmente el intestino delgado es pequeño. ¿Sí ves? Entonces, si se obstruye un perro con una bolsa, pues que inclusive el intestino, bueno, es similar, pero un poquito más grandecito. eh, Se obstruye también en el intestino, pues el rumiante. Sí, claro. Entonces, sí, es por eso. Y lo mismo cuando comen puntillas. Entonces, cuando comen puntillas, va la puntilla a alojarse finalmente en el retículo. ¿Sí? Entonces, en el retículo se acumula la puntilla y puede generar patologías como una retículo-pericarditis traumática o enfermedad de las ferreterías. Se llama vulgarmente, que es que, digamos,
La puntilla se mete en el retículo, perfora el retículo y lesiona el pericardio y genera una pericarditis. Y el animal muere por la pericarditis. O también la puntilla puede tomar posición y llegar a lesionar el hígado y también genera problemas en el hígado. ¿Sí es? Dependiendo de en donde se haya alojado. Por eso cuando ustedes vayan al campo no pueden dejar ni las agujas ni nada porque se las comen las vacas. O sea, ustedes tienen que tener su guardián y botar su aguja porque si ustedes botan, no, vamos a hacer la práctica de tomarle la muestra a un bovino y dejan las agujas ahí botadas en el pasto, pues la vaquita cuando vaya a comer el pasto pues se come la aguja y eso va a ir a alojarse al retículo. O sea, eso ya no lo puede volver a sacar, si me hago entender, eso no va a volver. Se va para el retículo y se va a alojar en el retículo. ¿Sí ves? Entonces tener cuidado con eso. Pero muy bien, Neuta. Bueno, Pero aunque no lo creas, profesor, lo hacen mucho. sí, eso lo hacen mucho en la práctica porque la gente piensa que lo hace. Entonces, Hasta uno mismo con las tener botas cuidado. tome su pinchazo. Señor, Hasta en las botas uno también se pincha. Cuando cae la aguja y la dejan hacia arriba, por ahí una 16 por 1,5. Ay, ay, ay. exacto. Ujú. Entonces, digamos, eso dejan mucho ahí. Entonces, recoger siempre eso porque la vaquita se va a enfermar. Listo. Muy bien. Luego de que esa onda peristáltica inicia esa contracción, pues el impulso pasa al esófago. Esa onda de comida pasa entonces al esfínter esofágico superior, que es el que inicia, que ahora está relajado, ¿no? Los esfínteres por lo general en su mayoría están contraídos y cuando hay un estímulo se relajan. Recordemos, la respiración está inhibida, también mediante acción no solo mecánica, sino refleja. Hay un reflejo que mantiene eh, la, la respiración inhibida y está mediado ¿por qué? Porque el par craneal. ¿Por qué pares craneales? Están involucrados ahí. Por un lado el glosofaringio y el laringo recurrente. Listo. ¿Preguntas? ¿Qué horas son? Profe, que te iba a preguntar, tú hablaste ahorita del movimiento peristáltico y de otro que es de Ajá. mezclado. ¿Se llama así, o sea, mezclado? ¿Cómo se llama? De Qué pena. segmentación. Vale, profe, Segmentaciones de gracias. mezclado. Bueno, tomémonos un break, un tintico, 10 minuticos y volvemos, ¿listo? Pues para que no sea tan engorroso, esta fase es engorrosa. La fase es de la deglución, ya la terminamos, pasamos a fase esofágica, fase gástrica, ya gástrica digestiva, intestinal, pancreática, biliar. Ya vengo, ¿listo? Voy a tomarme un tinto. Ya nos vemos. Listo, profe. Voy a dejar la pantalla encendida.
Listo, chicos. Estamos igual, creo que compartiendo. Ya después de ese tintico, sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, en los caballos, cuando hay una práctica que se hace porque tengo entendido que los caballos no pueden vomitar. Entonces les meten como una sonda por la nariz y Ajá. bueno, llega al estómago y uno lo succiona. Ahí como uno sabe por dónde se metió la sonda. Toca a posicionarlos, ¿sí ves? Para poderla pasar. Eh, e inicialmente lo que se hace es que se ausculta. Entonces, digamos, si se fue por la tráquea y tú le mandas el aire por la sonda, pues se van a escuchar sonidos en el pulmón, ¿sí? Son cuando tienen un reflujo gástrico, ¿sí? Entonces le pasa una sonda nasogástrica al equino. Ah, ok, profe. Hablando del vómito, entonces, ¿dónde queda el centro del vómito? Los que no quedan en el hipotálamo. No, Me acuerdo que usted me había hablado de eso, con usted su cabeza. queda en la zona gatillo quimiorreceptora del bulbo raquídeo. ¿Sí la notaron? Profe, ¿en dónde? Qué pena. Centro del vómito. Zona gatillo quimio receptora en el bulbo raquídeo. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Que me puse los audífonos. Sí, profe. Bueno, fase esofágica. Hay que tener en cuenta cuál es el esfínter esofágico superior y el inferior. Les decía que el superior es el que está cerca a la cavidad oral y el inferior el que está en límites con el estómago. En esta fase se impulsa la comida desde la boca hasta el estómago. O sea que en realidad esa es la función prácticamente del esófago. Una función importante es sencillamente que va a permitir la comunicación o va a ser el medio por donde va a ir el bolo desde la boca hacia el estómago. Recuerden que en el esófago no hay proceso de digestión de los componentes enzimáticos, no hay prácticamente, es solamente un paso, no hay tampoco absorción de nada. Entonces, es sencillamente un conducto que permite la conducción del alimento desde la boca al estómago o viceversa, desde el estómago a la boca, mediante el vómito puede ser o mediante la rumia en nuestras vaquitas, nuestros rumiantes. Recordemos que esos esfínteres lo que van a hacer es que van a proteger la vía aérea durante la deglución
Y también los esfínteres van a proteger al esófago de la secreción ácida del estómago. Entonces, la función del esfínter esofágico superior es proteger la vía aérea durante la deglución y del esfínter esofágico inferior es protegerlo de las secreciones ácidas del estómago. ¿Sí ves? Para que no se devuelva cuando hay un problema ahí, pues empieza a haber un reflujo gástrico y finalmente podemos llegar a generar hasta vómito e inclusive ese esófago puede generar unas lesiones como quemaduras en ese epitelio. También hay unos estímulos que son mecánicos y se dan mediante la estimulación de la faringe y la distensión de la pared esofágica durante la deglución. Prácticamente, y como les dije, no hay absorción de nutrientes, no hay actividad de ninguna enzima, no hay liberación de enzimas. ¿Sí? Esta fase esofágica inicialmente consta de esto, de cómo pasa ese alimento después de la deglución hacia ese esófago, cómo el esfínter esofágico superior es tan importante, evitando que el alimento pase a la tráquea o pase a la vía respiratoria, ¿sí? Y así pues inicia la fase esofágica. Vamos a ver un video. Vemos cómo pasa el alimento a través del esófago, mira. Y prácticamente ese paso es rápido, mira. Eso es una fluoroscopia del paso del alimento a través del esófago. Hay patologías que coinciden con megaesófago, que es que el esófago se agranda, y como se agranda el esófago, pues no pasa y se queda ahí y el animal vomita. ¿Sí? Otra vez. Diferente a la calasia. ¿Sí? En la clínica vamos a ver acalasia, megaesófago. ¿Sí? La calasia prácticamente son varias bolsas, perdón, en el esófago. Y el megaesófago es una porción bien agrandada. Y eso es congénito. Entonces el animal, por lo general los pastores alemanes son predispuestos por raza y tienen que comer, o sea, el motivo de la consulta es vómito recurrente. Todo lo que come vomita. Uno lo confunde con una gastroenteritis, pero en realidad se trata de un megaesófago. Y ahí toca es que el animal coma parado, coma en unas escaleras en un sitio alto. O una cirugía. Nuevamente para los que no lo vieron. Listo. Como ya vemos que a nivel del tracto gastrointestinal empiezan a regir factores de control tanto extrínsecos como intrínsecos. Obviamente van a haber también reflejos extrínsecos e intrínsecos que van a permitir el movimiento esofágico sea sincronizado. También porque desde ahí empieza ese peristaltismo, desde que nace con esa primera onda en el esófago que lo hace a través de la faringe y eso que lo explicamos ahorita,
Desde ahí empiezan a haber movimientos que tienen que ser coordinados. Recordemos que hay vías mecanosensitivas en los nervios intrínsecos, que es el nervio vago. Acuérdense que todo lo extrínseco es fuera del tracto gastrointestinal, no es propio. Entonces el nervio vago está influenciando ya a nivel del esófago. Un reflejo intrínseco va a ser la extensión del esófago, en donde se van a estimular también unos mecanorreceptores que finalmente pues ese estímulo va a permitir que surjan esas contracciones peristálticas en el esófago. Recordemos que el músculo estriado también pertenece a el esófago, diferente de pronto lo vamos a ver en el músculo a nivel del intestino, que es solamente músculo liso, que toma pues diferentes direcciones, unas longitudinales y otras circulares. En el esófago, a comparación, esa es una comparación muy importante, sí tiene músculo estriado, más desarrollados en otras especies que en otras. Por ejemplo, el músculo esofágico es desarrollado bastante en el esófago del rumiante, porque tiene que hacer rumia. Diferente de equino, que carece de ese músculo, por eso el equino no vomita. Carece de músculo estriado. ¿Qué otro animal no vomita? Ya quedan 3 minutos. La rata. Entonces, por eso estos animales ustedes los pueden anestesiar sin necesidad del ayuno previo. Aunque tiene músculo estriado, también tiene músculo liso, ¿no? Todo el músculo liso está a nivel del todo el tracto gastrointestinal, entonces obviamente tiene músculo liso. Presentes en la mayoría de especies, ese músculo liso. Recordemos que hay un peristaltismo de esos músculos, que es ese movimiento entonces que va a dirigir o que va a permitir el avance del alimento, ¿sí? Diferente al del mezclado, que lo vamos a ver a nivel gástrico y a nivel intestinal, que es de segmentación. El de peristaltismo es movimiento de avance del alimento, o sea que el alimento se dirige en posición oral, o sea que desde la boca va al ano. Finalmente, ese peristaltismo de los músculos, tanto liso como estriado en el esófago, van a permitir un avance del bolo a nivel del esófago, y finalmente va a llegar al esfínter esofágico inferior, el cual se va a estimular, y yo ya les había mencionado que la mayoría de esfínteres se mantienen cerrados. Entonces, un estímulo hacia el esfínter va a ser la relajación, y finalmente ese esfínter esofágico inferior se va a relajar y va a permitir que el alimento pase a través del esfínter cardias y finalmente al estómago. ¿Sí? Entonces hay dos esfínteres importantes. Nombrábamos uno que era por parte del esófago, que es el esfínter esofágico inferior, y el del estómago es el esfínter cardias. Atraviesa ese cardias y hay una relajación de la región proximal del estómago. Se va a relajar. Acuérdese que esos movimientos peristálticos van a ser, digamos, como una cadena de contracción, relajación, relajación. ¿Sí? O sea, mientras que una porción del intestino o del tracto gastrointestinal se contrae para que avance, la otra se relaja para recibir el contenido. ¿Sí?
Entonces, finalmente ya cuando hay esta relajación de la región proximal del estómago, pues el alimento pasaría entonces por biofísica hacia el estómago, por esa contracción que se generó. Algunas particularidades de las anatomías del esófago entonces contienen dos capas, la circular y la longitudinal. Recordemos que tanto el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior actúan de forma coordinada para impulsar el bolo desde la faringe hacia el estómago a través, pues obviamente, de ese esófago. Y recordemos que los movimientos peristálticos, entonces está el peristaltismo primario y un peristaltismo secundario. Recordemos que, como les decía, que era una cadena de contracción-relajación, hay una relajación que es receptiva, ¿no? Y el último, que es un movimiento antiperistáltico, ¿no? Que es, al contrario del peristaltismo, no es de avance, sino de retroceso. ¿En qué momento vamos a ver esos movimientos peristálticos? En los momentos de patologías. Puede haber una patología que pueda, o un cuerpo extraño, cuando un perro come un cuerpo extraño y no avanza, pues se envía como una señal para que se genere un movimiento antiperistáltico. Y de pronto, digamos, el alimento intente devolver, pero no mucho, ¿no? Porque finalmente se queda atorado, por ejemplo, una tusa, una pelota. Sí, por lo general se obstruyen a nivel del esfínter iliocecal. O sea, el paso entre el ilion y el ciego, ahí es donde se obstruyen los perros y los gatos. Ahí es donde hay problemas. Porque prácticamente como es una onda de avance, haz de cuenta cuando uno tiene una cuerda. Si uno empieza una cuerda a moverla, se van a generar ondas, ¿verdad? Y la onda va a llegar al final de la cuerda. ¿Sí? Pasa lo mismo con el movimiento intestinal, es como una cuerda que comienza con un impulso y finalmente termina. Hay un cuadro bonito de las diferentes capas que vamos a ver, entonces vemos el esófago, tiene prácticamente capas similares, tiene una submucosa, tiene una capa muscular, que ya hablamos que hay músculo estriado y músculo liso, y una adventicia o serosa. A nivel del estómago, entonces tenemos un epitelio, una lámina propia, una muscular de la mucosa, una submucosa y una muscular externa y una serosa. ¿Sí? Eso prácticamente ustedes lo van a ver en su histología. Yo se los toco acá como fortalecimiento y como... recuerden que la fisiología es integrativa e integra todas las áreas. En cuanto al intestino, entonces vamos a ver prácticamente los mismos planos, lo único es que van a salir las microvellosidades. Y esas microvellosidades, pues sabemos que es el epitelio cilíndrico ciliado, el borde de cepillo, que es donde finalmente se va a llevar la absorción de los diferentes nutrientes. Mira que tan bonito nos explican que en el intestino, en la porción proximal del intestino, en el asa sigmoidea, va a llegar el conducto colédoco, mira que es o el conducto biliar. ¿Qué animales no tienen bilis? Vesícula biliar. ¿Los caballos? Sí, los caballos y qué otra especie. Ratones. No, los ratones no, las ratas. O sea, las ratas no tienen vesícula biliar. Los ratones sí. Entonces los ratones por eso, digamos, se hacen más estudios en ratones para problemas de vesícula biliar que en ratas, siendo la rata más grande. Entonces, digamos, no, la rata no tiene vesícula biliar. Por eso también los caballos y las ratas se enferman mucho de ictericia. ¿Qué es ictericia?
mucosas amarillas. Exactamente. Entonces es una ictericia que se va a generar. Recuerden que la clasificación, por ejemplo, clínica de la ictericia es ictericia prehepática, ictericia hepática e ictericia poshepática. ¿Sí? Entonces, en una preictericia o una ictericia prehepática es cuando, por ejemplo, hay una destrucción de los glóbulos rojos a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces hay una destrucción de los glóbulos rojos y esto permite pues que se genere el pigmento biliar. Recuerden que la hemoglobina está conformada por dos partes, un grupo N y un grupo globina, y que el grupo N contiene bilirrubina. ¿Sí? Todo ese proceso de reciclaje de la bilirrubina importante también, y esa es una función importante de la bilis, de su excreción, ¿sí? Una ictericia hepática, pues que el problema es hepático, entonces no se va a conjugar la bilirrubina. Entonces, como no se conjuga la bilirrubina, pues genera una ictericia hepática. El problema es a nivel del hígado. Y una ictericia poshepática va a ser a nivel de la vesícula biliar o del conducto colédoco. ¿Sí? Por ejemplo, en el perro que le da cálculos biliares. Entonces, se obstruye el conducto o se obstruye la vesícula biliar y genera entonces una ictericia poshepática. Esos son los tipos de ictericia para que ustedes también tengan claro todos esos conocimientos y que son importantes a nivel, digamos, de la clínica. Entonces, para que lo aprendan también desde su fisiología. Listo, y pues terminamos después de intestino. Recuerden que el intestino delgado, entonces viene duodeno, yeyuno e ilio. Luego viene el colon, colon ascendente, colon transverso y colon descendente, recto y ano. ¿Sí? Entonces prácticamente así se caracteriza y es lo que vamos. Entonces ya llevamos esófago y pasamos entonces a estómago. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué razón hay que, digamos, mantener ayuno en los perros o en gatos o uno mismo antes de una cirugía? Porque cuando se utiliza, digamos, el tranquilizante, como por ejemplo la silacina, genera emesis, o sea, genera vómito, porque estimula el centro del vómito. ¿Sí ves? Entonces, la silacina genera vómito y por eso hay que tener un ayuno, porque si vomita el paciente puede broncoaspirar. Listo, profe, gracias. Ujú. Profe, una pregunta. Dime. Porque pues, cuando uno es chiquito o algo así y se mete el dedo, pues, en la garganta, genera un estímulo para vomitar. Sí, claro, porque digamos esa irritabilidad a nivel de esa mucosa eh, va a generar estímulo de la faringe, y genera un vómito. Igual os ocurre, o sea, eso se estimula, el vómito se puede estimular tanto mecánicamente como químicamente, ¿sí ves? O sea, hay varias cosas de estímulo del vómito, entonces, o cuando uno se marea, por ejemplo. ¿Sí ves? O un vómito porque hay cuerpo sano. Entonces hay varios estímulos del vómito. Ahí es sencillamente porque ya hay una irritación a nivel de la fase inicial de la mucosa en la faringe. Y tocarse la úvula, que es esa porción que cuelga ahí de nosotros, eso también genera vómito. Entonces hay muchos estímulos del vómito. Ese estímulo es mecánico. En un perro también lo podemos hacer. Entonces un perro, ¡pum!, tú le metes el dedo hasta el fondo y puedes hacerlo vomitar, pero pues el problema es que te muerda el perro. Entonces hay otros estímulos, tú puedes poner silacina, que es el tranquilizante, también genera emesis, con agua oxigenada genera emesis, con una cebolla larga genera emesis, ¿sí? Son estímulos químicos, ese estímulo. Pero cuando tú estás mareado o el perro va en el carro y se mareó, también vomitó.
¿Sí ves? Es por la relación directa del sistema vestibular con la zona del vómito, con ese bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo están todas las respuestas vasomotoras que salen desde el tálamo y utilizan pues vías extrapiramidales que finalmente hacen que el paciente vomite. Entonces, hay muchos estímulos. Ese es mecánico. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí también iría, pues, por cuando uno come muchísimo o una gran cantidad que no se siente lleno y le da como ganas de vomitar. Claro, todo eso influye, porque el vómito no es solamente a nivel central, sino también a nivel periférico. Entonces, digamos, si tú quedas lleno, pues el organismo dice, uy, este man quedó muy lleno, de pronto pasa algo patológico, hagámoslo vomitar. ¿Sí? O cuando estás mareado, como te digo, son estímulos totalmente diferentes y hay muchos estímulos para el vómito. Y hay muchos medicamentos para el vómito. ¿Sí? Entonces ya uno puede utilizar, digamos, diferentes, por ejemplo, metoclopramida, ondansetron, serenia, que son antieméticos buenos y utilizados en la clínica. Lo único es que la metoclopramida no se puede utilizar cuando el paciente está obstruido, porque la metoclopramida también tiene una actividad que es procinética, o sea que estimula el movimiento intestinal. Entonces, si el paciente está obstruido y está haciendo un movimiento antiperistáltico para intentar desobstruirse en esa porción, con el peristáltico que está generando en el otro, puedes exacerbar la obstrucción y puede generar hasta una ruptura intestinal. Entonces, está contraindicada. El ondansetron y la serenia ya son más centrales. Digamos, el ondansetron se utiliza mucho en pacientes con cáncer para el vómito, que tienen cáncer y vomitan, eso se utiliza mucho. Eso ya lo van a ver en la farmacología. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces ya vamos, esófago, vamos para estómago. Estómago. Tiene 3 regiones anatómicas: el cardias, el cuerpo y el antro. ¿Listo? También se puede dividir en una región proximal, en una región distal, y ahí lo tenemos. Estómago, tenemos entonces que en diferentes colores nos muestran el esfínter esofágico inferior y el cardias, míralo. Acá hay es inferior. Listo. El esfínter esofágico inferior y el cardias. ¿Sí? Va a haber una especie de secreción de moco y bicarbonato, algo. Su labor es prevención del flujo y la entrada de la comida. También regula el eructo, o sea, cuando se abre ese esfínter se eructa, cuando hay un acúmulo de gas. Esa presión mecánica del gas, y como el gas no pesa tanto, los gases son volátiles, tienden a estar flotando, por decirlo así, por su peso, pues sencillamente va a estimular mecánicamente este esfínter y lo va a abrir y se va a generar el eructo. Tenemos el fundus o cuerpo gástrico. ¿Sí? Acuérdense que otra división anatómica es la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. Entonces la curvatura menor es la que va por dentro y la curvatura mayor es la que va por fuera. Esa es otra clasificación anatómica que se puede dar. En cuanto al fundus y el cuerpo, entonces en el fundus y en el cuerpo vamos a generar los hidrogeniones, el factor intrínseco importante para la absorción de la vitamina B12, muy importante
la absorción de la cianocobalamina, porque esa cianocobalamina es muy importante para la producción de glóbulos rojos también. Entonces, pacientes que tienen alteraciones en ese factor intrínseco van a tener una anemia. Esa es una anemia ferropénica, pero también es una anemia, pues me acuerdo el nombre. Es una anemia que... Ese me acuerdo el nombre. Más adelante lo estaré recordando. Una anemia perniciosa. Entonces, anemia perniciosa es una disminución del factor intrínseco y se da por deficiencias también de vitamina B12 o de cianocobalamina. Entonces, anemia perniciosa. Va a generar en el fundus y en el cuerpo moco, bicarbonato, pepsinógeno, que es el simógeno de la pepsina, quien va a empezar la digestión de las proteínas. También se genera algo de lipasa. ¿Listo? Y tenemos la otra porción que es el antro. La función entonces sería un reservorio del alimento. Va a tener un vaciamiento gástrico también, ¿no? Su motilidad permite ese vaciamiento gástrico en el cual pues se va a contraer la porción proximal del estómago y se va a dilatar la porción distal. Movimientos de vaciamiento gástrico que también lo vamos a ver en esta porción de estómago. Tenemos el antro. El antro pilórico también lo podemos llamar, el cual pues le va a generar moco y bicarbonato. Este moco y este bicarbonato se genera con el fin de neutralizar el pH proveniente de la porción del fundus, porque ese pH que viene del fundus viene ácido y con el fin de que no se queme la porción del intestino, pues se va a intentar secretar moco y bicarbonato para neutralizar ese pH. Las funciones entonces ahí en el antro van a ser de mezclado, de triturado, de cribado y se va a regular ahí el vaciamiento entonces gástrico. Vamos a ver que el vaciamiento gástrico va a estar influenciado también por una serie de proteínas o péptidos digestivos que nombrábamos en las clases pasadas. Entonces, para recordar entonces, las tres posiciones anatómicas, la que coincide con el esófago, se llama cardias. ¿Por qué cree que se llama cardias? Les voy a dar el truco. Porque está cercana al corazón, limita con el corazón. Entonces, como limita con el corazón, esta porción, o sea, acá viene el diafragma. Sí, acuérdate que el corazón viene pegado al diafragma y como está cercana, entonces se puso cardias. Listo. Entonces, posición. Entonces, las tres regiones, cardias, fundus o cuerpo gástrico y el antro pilórico. También lo podemos dividir en la curvatura menor, que es esta de acá, la más chiquita, y la curvatura mayor. Cuando ustedes vean su anatomía, les va a decir el doctor Sánchez, no, es que eso tiene como una forma de un frijol. Entonces, ¿el frijol cómo es? Tal cual. Es una curvatura mayor y una curvatura menor. Entonces, un frijol es así. Lo mismo ocurre con el estómago, curvatura menor, curvatura mayor. ¿Sí? La irrigación siempre va a venir en su gran mayoría por la curvatura menor. Y el antro, que está en cercanía con el duodeno, con el asa sigmoidea, que es la región proximal del duodeno. También podemos hablar de que se puede dividir en la porción proximal, que es así arriba, y en la porción distal, que sería hacia abajo. O sea, la porción proximal está cerca al esófago y porción distal cerca al duodeno. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos el cardias, tenemos el fundus, tenemos unos pliegues en donde van a venir las criptas gástricas, que son como unas unidades que van a generar el ácido clorhídrico y toda esta secreción gástrica de pepsina, de pepsinógeno, del factor intrínseco, ¿sí?
Y tenemos el píloro, míralo, y el duodeno. Sí, obviamente que a medida que vamos viendo estas capas anatómicas, también las histológicas varían un poco, ¿no? Y en su gran mayoría en el estómago tenemos entonces un epitelio columnar sinusoso que va a formar entonces las denominadas criptas gástricas. ¿Sí? Entonces ahí vemos ya la histología, vemos su anatomía, vemos la histología. Epitelio columnar sinusoso. Y las criptas gástricas se van a dividir en tres regiones. Una región glandular del cardias, que es secretora de moco, es la que menor se encuentra, también coincide o colinda con el esfínter esofágico inferior, que es la de acá, ¿no? Esta porción de acá. Tenemos entonces una primera región glandular que van a generar moco y algo de bicarbonato. Tenemos una región parietal, que es esta porción de acá, en la cual pues se va a generar ácido clorhídrico, son secretoras de ácido, esa región parietal. Tenemos la curvatura gástrica, ¿sí? Todo esto es la curvatura tanto mayor como menor. Mira que hacia la curvatura mayor es donde viene toda esa porción parietal, toda esa porción de la cual va a ser secretora de ácido clorhídrico. Y tenemos entonces la región glandular pilórica que está debajo de la curvatura de las curvaturas. En estos pliegues de las curvaturas encontramos entonces la región glandular pilórica, que también pues va a ser rica en productora de moco y de bicarbonato, para contrarrestar pues ese pH ácido proveniente de la porción del fundus. Las células parietales segregan ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver que esas células parietales son las productoras del ácido clorhídrico. Y el factor intrínseco, ya se los dije, importante para la absorción de la vitamina B12. ¿Listo? Y la vitamina B12 es importante para la producción de glóbulos rojos, para ese ensamblamiento de los glóbulos rojos. Su deficiencia va a producir entonces una anemia perniciosa, muy frecuente en los animales, en los lechones, importante. Van a haber unas células principales o células peptídicas, productoras de pepsinógeno. ¿Sí? Recuerden que el pepsinógeno es el simógeno de la pepsina y se libera para degradar las proteínas. ¿Listo? Entonces las células productoras de ácido clorhídrico son células parietales, las células productoras de pepsinógeno son las células principales o peptídicas. Tenemos unas células que se van a llamar células similares a las enterocromafines, que son las que van a segregar histamina. Muy importante la histamina porque la histamina también va a permitir la secreción de ácido clorhídrico. Esa es una señal tanto autocrina como paracrina, entonces importante. Vamos a tener unas células D productoras de somatostatina. Prácticamente esto es todo lo que va a formar una cripta gástrica. Se encuentran en su mayoría en el fundus. Y en la región pilórica y antral vamos a encontrar entonces son células más productoras de moco, no tanto células que componen la cripta gástrica. Estas de acá arriba que les nombré que se encuentran en el fundus. Todos estos tipos de células son células que forman entonces una unidad muy importante que son las criptas gástricas, diferente más adelante a las criptas de Lieberkühn, que son las criptas intestinales, en donde se encuentra el Bruce border, o el borde de cepillo, que es para la absorción de los nutrientes. ¿Listo? Entonces esta es una cripta gástrica, donde se encuentra en el fundus, en su gran mayoría.
Recordemos que también hay unas células G que son productoras de gastrina. Esta sí la vamos a encontrar tanto en la región pilórica y antral como en la cripta gástrica del fundus. Células G son las productoras de gastrina. La gastrina también es estimuladora para la secreción de ácido clorhídrico. ¿Hasta hay alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Hay unas células que se llaman las células G, productoras de gastrina. Yo ya se las había nombrado algo que estimulan la producción de ácido clorhídrico. Estas células G también están tanto en la cripta gástrica como en las células productoras de moco en la región del píloro y del ano. Están también ahí en estas porciones. Hay veces tienen la capacidad, 1, de estimular la secreción gástrica, 2, dependiendo del receptor estimulado, también de inhibirla. Obviamente que la secretina es la que toma ahí un poco más de papel, ¿no? En disminuir, actúa sobre prácticamente los mismos receptores. No son receptores propios, sino son receptores de colecistoquinina. Y entonces, digamos, ahí disminuyen esa secreción gástrica o la pueden aumentar, dependiendo del tipo de receptor. Ahí tenemos entonces la estructura. Vemos dónde están las criptas gástricas, ¿sí? Acompañadas de unos nódulos linfáticos muy importantes, porque digamos los tumores gástricos derivan en su gran mayoría también de esos nódulos linfáticos presentes en esa cripta gástrica. Tenemos sus diferentes capas a nivel histológico, su lámina propia, su mucosa, su submucosa, su muscular y la serosa. Y acá ya lo vemos un poco más microscópico, aumentamos el microscopio a 100, un objetivo de 100, y ya vamos a ver una cripta, ¿sí? Y la cripta entonces tiene una superficie epitelial, tiene una apertura de la cripta gástrica y tiene diferentes células parietales, ¿sí? Tiene células principales, ¿sí ves? Tiene también células similares a las enterocromafines que van a liberar la histamina, ¿sí? Contienen un tejido conectivo, hay células parietales multinucleadas esperando pues que se necesiten, porque en realidad cuando hay un estímulo para la secreción gástrica, se aumenta la cantidad y hay una proliferación celular. Es un estímulo que permite una proliferación con el fin de secretar la mayor cantidad de ácido clorhídrico, de pepsinógeno, de factor intrínseco en el momento del estímulo. Vemos otra imagen, entonces lo mismo, de los tipos de células de la mucosa superficial, células parietales que producen ácido y factor intrínseco, células gástricas productoras de gastrina, células similares a las enterocromafines, productoras de histamina, células D productoras de somatostatina y células principales productoras entonces de pepsinógeno. Acá vamos a ver entonces que esa liberación de esa serie de sustancias también van a ser importante el sistema nervioso enteral. Sí, esa liberación también el sistema nervioso enteral influye mucho, no solamente las diferentes sustancias que producen estas células, sino el sistema nervioso enteral también es importante para la estimulación de la secreción gástrica. ¿Sí? Entonces todo eso es sensado, es importante porque el bolo o la proteína la estimula, ¿sí?
Todo eso es muy importante. Estimula entonces los mecanorreceptores, los quimiorreceptores y van a generar también respuesta neuronal y una respuesta endocrina y una respuesta autocrina para esa secreción gástrica. Hasta ahí preguntas. Listo, muchachos, yo creo que podemos dejar hasta ahí si no hay preguntas. Ya empezamos con esa secreción gástrica, hasta ahora es el inicio. Aquí tenemos otra imagen, lo mismo, son diferentes autores para que vean los diferentes dibujitos que muestran. Pero podemos dejar ahí para empezar la próxima clase. Preguntas, contesto preguntas. Listo, entonces la chica que falta por añadir, entonces va Laura Valentina Garzón y Natalia Torres, ya las busco. Profe, a mí ya me apareció. Ah, listo, ¿tú eres quién? Natalia, Helen Natalia, profe. Listo. Y Laura Valentina al fin. No, profe, a mí todavía Listo. no. Listo. Ya entonces ya te agrego y un feliz día, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta me escriben, cualquier cosa, cualquier inquietud. Muchas gracias. Listo, espero les haya gustado. Listo. Gracias, profe. Cualquier cosa me avisan. Chao. Gracias, Listo. profe. No me vayan a colgar y espérame, miramos la Gracias, lista. profe. Porque después nos van a pedir la lista. Participantes. Descargar lista de asistencia. Listo. Listo, muchachos. Chao. Chao, profe, gracias. No, profe.